Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre Gibraltar desde Dubái y hablo desde aquí porque estuve estos días en Gibraltar y todavía tenía pendiente hacer el vídeo de Gibraltar. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero, ni recomendación directa de compra, de venta o consejo tributario, fiscal, legal, ya que hoy voy a hablar un poquito más de impuestos, hoy voy a hablar un poquito más de la situación en distintos países, porque hay mucha gente que se está yendo a Gibraltar, al igual que Andorra, al igual que, por ejemplo, El Salvador. Y considero, empezando ya el vídeo, que hay distintas situaciones. No es lo mismo haber estado que no haber estado, tener conocidos que no tener conocidos, incluso tener pareja en el lugar al que se quiera ir, y simplemente cambiar la residencia fiscal o cambiar la residencia no es un motivo, desde mi punto de vista, que sea frecuente. Es cierto que se acaba cambiando, entre otras cosas, por los impuestos. Los impuestos son un factor relevante a la hora de tomar la decisión, pero no suele ser la única razón. En el caso de Gibraltar vemos a mucha gente de España, del Reino Unido, de Finlandia, de muchas partes del mundo que quieren ir allí por el clima, que quieren ir allí también por las ventajas, porque se lo pueden permitir, porque conocen a gente, y suele ser un motivo frecuente cuando vemos este tipo de casos. Es cierto que Gibraltar no es un paraíso fiscal, ni mucho menos. Tienen regulación favorable porque es una buena mezcla entre el derecho del Reino Unido y el derecho europeo, y con ciertas ventajas, por ejemplo, el poder cruzar la frontera sin mayor complicación, el tener facilidades que ahora mismo no hay para las personas de Reino Unido, de Estados Unidos. Y cada uno creo que tiene que comparar sus situaciones personales. Personalmente creo que a nivel de regulación es súper interesante por la cercanía que hay al regulador. Es un regulador que, nos guste más o menos, está muy familiarizado con el tema de las apuestas, del juego, de todo lo que tiene que ver incluso con negocios en internet. Y considero que es un regulador que estudia muy bien los casos. El Ministerio de Finanzas estuvo presente y yo conocí a uno de sus miembros, estuve hablando con él. Independientemente de opiniones personales, etcétera, se nota un ambiente de aprendizaje, de preferencia por el aprendizaje, ponerse en la piel del emprendedor, que no veo en España. En España, básicamente la experiencia que he tenido es: vamos a esperar a ver qué dice Europa, y cuando Europa opine, cuando Europa aclare, cuando Europa diga lo que tenemos que hacer, entonces tomaremos decisiones. Y no me gusta esa actitud por parte de Europa, no me gusta esa actitud por parte de España, porque son casos muy complejos. Por ejemplo, para temas como la pesca, para temas como la agricultura, es cierto que se puede tratar a nivel global o a nivel más de países, de bloques comerciales, no guste más o no guste menos, pero cuando hablamos de innovación, es cierto que se puede mover mucho dinero desde Europa, pero para regular tiene que haber casos muy concretos, se tiene que entender las peculiaridades de cada país, se tiene que entender si estamos ante un caso de baja regulación o un caso de bajos impuestos, de altos impuestos, y es muy cultural. Por ejemplo, en España sabemos cómo está la situación tributaria. En Reino Unido también sabemos que puedes pagar demasiados impuestos, entre otras cosas, por el caché que tiene cada país, y es lo que sí que no me convence demasiado del tema fiscal, por ejemplo, en países muy desarrollados, muy conocidos, muy grandes, que al final del día es casi pagar por lo que vendría a ser ese caché y esa facilidad de país grande.
En Gibraltar, incluso el propio Gibraltar se tiene que buscar las castañas fuera y las habichuelas, como solemos decir, porque hay dificultad de quedarse allí, no hay la facilidad de me muevo y a 200 kilómetros, a 100 kilómetros tengo Londres o a 150 tengo Manchester, que son ciudades que nos guste más, nos guste menos, son grandes, sino que en Gibraltar tienes que coger un vuelo, los vuelos suelen ser caros y tiene sus desventajas, como todo tiene ventajas y desventajas. Es una ciudad pequeña, es un espacio pequeño y no es una metrópolis como Londres, y además Londres está un pelín lejos. Haciendo un inciso, vamos a echar un vistazo a los rascacielos un poco más de cerca. Voy a cambiar la cámara. Un breve inciso con las vistas y con todo el entorno que tenemos por aquí en Dubái, y vamos a seguir con el vídeo. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye ningún tipo de asesoramiento, no os estoy diciendo qué hacer o dejar de hacer, pero en mi opinión personal y según mi perspectiva, cada uno tiene que buscar lo que mejor se adapte a su perfil, no porque hayáis leído, es que en Gibraltar puedes abrir... No. Cada uno tendrá su perspectiva, cada uno hará sus consultas, y no es lo mismo, por ejemplo, tener una empresa que ser autónomo no societario. Porque si eres autónomo no societario, tienes unas ventajas que el que tiene su empresa no tiene. Y personalmente, por puntualizar y por aclarar mi situación, yo no tengo empresa como tal. Yo soy autónomo, yo soy freelance, y si tuviera empresa, probablemente la montaría o la crearía donde mejor trataran a esa empresa, donde mejor trataran a ese ente legal. Y a nivel de residencia, personalmente soy partidario de ir a donde mejor te traten. No somos ninguno esclavo de nuestro país. Yo no soy esclavo de España, ni el rey Juan Carlos siquiera es esclavo de España, por cierto, está por aquí cerca. No sé exactamente en qué país está, ni en qué ciudad está, pero sé que está por aquí cerca, por lo tanto, por aquí a lo mejor nos vemos, ¿no? Y él no es esclavo de España, y fue el rey de España. Entonces, con este ejemplo sí que quiero dejar claro que no tenemos que anclarnos a he nacido en Salamanca, me voy a quedar en Salamanca, he nacido en Málaga, me voy a quedar en Málaga. Todo lo contrario, tenemos que buscar opciones, tenemos que buscar alternativas. Es muy importante hacer un análisis yendo a los sitios, porque a lo mejor habláis con un abogado o buscáis en foros en internet y veis, es que en Paraguay es muy fácil cambiar la residencia, es que en Estonia es muy fácil tener tu empresa y tu residencia digital. Luego te pones a investigar y es, vale, el único motivo por el cual quiero montar mi empresa aquí es porque me han dicho que hay pocos impuestos, porque me han dicho que hay poca regulación, porque me han dicho que hay poco papeleo, o porque realmente he ido y me satisface el sitio. Yo tengo pendiente ir a Estonia, tengo pendiente ir a Luxemburgo, tengo pendiente ir a Suiza, tengo pendiente ir a muchos sitios para comparar cómo se vive allí y si el estilo de vida que llevan allí se identifica conmigo. Yo me identifico mucho con este entorno, por ejemplo. ¿Me vendría a vivir aquí? De momento no lo sé, porque no he tenido la capacidad de comparar. Sí que os digo que en El Salvador me siento bastante cómodo por el idioma, por cómo es la gente, pero no tanto para tener mi negocio allí, por la forma que tienen de trabajar. Considero que es una forma de trabajar que difiere bastante de mi forma de trabajar. Y, por ejemplo, hablando con gente de la India, son mucho más ejecutivos y, bueno, en ese sentido empatizo mucho con ellos. Volviendo a Gibraltar, deciros que allí la gente se está moviendo mucho porque tienen esa necesidad. No es tampoco una jurisdicción donde haya muchas oportunidades por haber aglomeración de oportunidades. No hay mucha gente, por lo tanto, no hay tantas oportunidades en ese sentido. Pero sí que es cierto que a nivel de criptomonedas se están moviendo porque tienen experiencia previa. Los temas tributarios debéis consultarlos con vuestro abogado y en ningún momento
debéis seguir las recomendaciones random que escuchéis por internet. Por random me refiero a que no hayáis profundizado mucho y que en una simple lectura ya hayáis cambiado de opinión. Personalmente considero que son temas muy profundos, que dan para mucho, dan para hablar, dan para comentar, para discutir y para muchas cosas. Y personalmente el resumen que hago es que en Gibraltar, sobre todo, se está muy a gusto para conversar, para tener esas primeras relaciones con otros contactos, ya sea del mundo cripto o del mundo de los negocios en general. Y veremos cómo evoluciona, ya que, por ejemplo, con los NFTs y con el gaming de NFTs, con el Play to Earn, puede mejorar muchísimo y puede ir la situación muy bien. Y considero que se están poniendo mucho las pilas a nivel de otras jurisdicciones, no quiero mencionar ninguna, pero sí que estoy viendo mucha proactividad, cosa que me gusta y que quiero desde aquí aplaudir y bueno, decir que enhorabuena a los que están trabajando para hacer todo esto posible. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado también las vistas y el entorno aquí de Dubái. Si es así, dejad un comentario, dejad un like, suscribíos si no estáis suscritos y dadle a la campanita de todas las notificaciones para estar al tanto de nuevos vídeos que haré desde aquí, desde España o desde donde me pille, ¿vale? Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo.